La célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos, son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan entre otras las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, la relación, responden interaccionando con los estímulos del medio, y reproducción, son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula, las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células, los árboles, los animales y los seres humanos, somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas, eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el órgano encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición,
ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el órgano encargado de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular a través del proceso denominado respiración celular. Hemos estado mencionando mucho la palabra ADN, pero ¿qué es el ADN y cómo funciona? ADN, también llamado ácido desoxirribonucleico, es una molécula. Es una cantidad muy alta de átomos pegados. En el caso del ADN, estos átomos se combinan para crear la forma de una larga escalera, en forma de espiral, como está aquí. Si alguna vez has estudiado biología o visto la película Jurassic Park, probablemente has oído hablar de que el ADN actúa como un plano o una receta para un ser vivo. Pero, ¿cómo puede una molécula actuar como un plano para algo tan complejo y maravilloso como un árbol, un perro o un dinosaurio? Para ayudar a contestar esta pregunta, primero echemos un vistazo a los aminoácidos. Los aminoácidos son diminutas sustancias químicas dentro de nuestros cuerpos, que son tan importantes que a menudo se los refiere como los ladrillos de la vida. Hay alrededor de 20 tipos de aminoácidos, cada uno con su propia forma única. Lo fantástico es que se pueden conectar así como si fuesen Lego, para producir una gran variedad de partículas más grandes llamadas proteínas. Los aminoácidos forman las proteínas. Las proteínas, junto con otros productos químicos, se combinan para formar las células. Las células forman tejidos, los cuales forman órganos, y los órganos, cuando se juntan y funcionan, forman a los seres vivos, como tú y yo. Estas proteínas, que componen nuestro cuerpo, y ten en cuenta que hay millones de diferentes tipos de proteínas, deberán construirse en la forma perfecta para poder funcionar. Si tienen la forma equivocada, por lo general, no funcionan. Allí es donde entra en juego el ADN. El ADN hace muchas cosas interesantes, algunas de las cuales no entendemos del todo. Pero una de sus funciones principales, y más claramente entendida, es decirle a los aminoácidos cómo alinearse y organizarse en formas específicas para hacer proteínas que funcionen. En teoría, si las proteínas correctas se construyen en el momento adecuado y en el lugar correcto, todo lo demás, desde las células a los órganos y hasta los organismos enteros, se crearán bien. Este es un modelo simplificado del ADN, nos muestra que los peldaños de la escalera se componen de 4 diferentes tipos de productos químicos, que se muestran aquí, con diferentes colores y letras. Si nos fijamos solamente en la mitad de la escalera, en realidad se puede leer su código químico o secuencia genética de arriba a abajo, como un libro. Una sola escalera de ADN es extremadamente larga, millones de letras, durante la mayor parte de su vida, está enroscada como un fideo, viviendo en el interior del núcleo, o en el compartimiento central de la célula. Los aminoácidos, sin embargo, viven afuera del núcleo en lo que se llama citoplasma. Para ayudar al ADN a interactuar con el citoplasma y crear las proteínas, ciertos productos químicos especiales dentro del núcleo hacen copias parciales del código del ADN. Estos nuevos ejemplares, llamados ARN, se parecen al ADN pero son más cortos. Por supuesto, y les falta un lado de la escalera. El pequeño tamaño y la forma del ARN le permite pasar a través de pequeños poros en el núcleo, hacia el citoplasma, y dentro de la boca de otra partícula llamada ribosoma. Los ribosomas son máquinas que construyen las proteínas. Leen el ARN, 3 letras a la vez, recogen aminoácidos de sus alrededores y los enlazan entre sí, para construir un cadenado de acuerdo con el código del ARN. A medida que la cadena crece, se dobla, se pliega,
y se pega a sí misma, para formar una proteína de forma perfecta.